Buenas noches. Quiero contar esto en algún lugar donde pueda ser escuchado sin que me juzguen. Soy madre, y lo que voy a relatar pasó hace 2 inviernos, en un pueblo pequeño del norte del país. Nunca había hablado de esto, ni siquiera con mi familia. Lo que viví no tiene lógica, y aún así, ocurrió frente a mis ojos. Exploración siniestra. Todo empezó la primera semana de diciembre. Habíamos tenido días extraños en casa, pasos en el techo, como si un animal demasiado pesado caminara en la madrugada. Nuestras ventanas amanecían abiertas, aunque yo las revisaba antes de dormir, y mis hijos se quejaban de que alguien respiraba afuera de su cuarto. Yo lo tomé como imaginación infantil, provocada por el frío y las historias que escuchaban en la escuela. Nunca pensé que fuera algo más. La noche del incidente fue particularmente silenciosa. Un silencio de esos que pesan, que hacen sentir que el mundo está conteniendo el aire. Yo estaba terminando de doblar la ropa, mientras mis hijos jugaban en la sala. De pronto los dos dejaron de hablar. Ni un sonido. Se me hizo bastante raro, pero cuando salí los vi, quietos, mirando la puerta principal. Una sombra enorme se proyectaba en el cristal esmerilado, pero no era la sombra de una persona. Tenía algo inclinado, como si llevara cuernos largos. Pensé que era algún bromista del pueblo, así que jalé a mis hijos y me los llevé a su habitación. Cerré con seguro todo esto mientras trataba de convencerme de que no pasaba nada, que solo eran mis nervios. Pero entonces escuchamos cómo alguien rascó la puerta. No golpeó, no habló, literalmente rascó como un animal grande, tratando de sentir qué había del otro lado. Mis hijos empezaron a llorar bajito. Yo los abracé y esperé a que se fueran los ruidos, pero no se fueron. De hecho, comenzaron a sonar alrededor de la casa pasos, respiraciones profundas, un tintineo metálico que no supe identificar, como si llevara cadenas arrastrándose en la nieve. Y luego mi hija miró hacia la ventana que tenía las cortinas cerradas y dijo con una voz fina y frágil: «Mami ya vino». Le pregunté quién. «Con un hilo de voz», respondió el del costal. A mí me dio un escalofrío terrible, porque días antes un niño del vecindario había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía nada, y mi hija decía aquello con una seguridad que me heló la sangre. Antes de que pudiera preguntarle más, las luces de la casa parpadearon y se apagaron por completo. Mis hijos me abrazaron y yo cerré los ojos tratando de pensar qué debía hacer. Fue entonces cuando escuchamos algo caer en la sala. Era pesado como un bulto, y luego un gruñido bajito. Me armé de valor y decidí salir. No sé si fue valentía o desesperación. Solo quería proteger a mis hijos. Cuando abrí la puerta, la casa estaba completamente oscura, excepto por un resplandor tenue que venía desde la entrada. Era como si la luna estuviera brillando únicamente ahí, justo sobre la sombra de algo inclinado que se movía lentamente, respirando. Di un paso, pero antes de que pudiera ver con claridad, escuché un grito agudo detrás de mí. Era mi hijo. Me di la vuelta y lo vi como era arrastrado hacia el pasillo, como si unas manos invisibles lo jalaran por los pies. Corrí detrás de él, pero algo me empujó contra la pared. No vi qué fue, no vi nada, solo sentí la fuerza, como si hubiese chocado con el pecho de un animal enorme. Cuando logré levantarme, mi hijo ya no estaba ahí. Solo quedaba una marca en el piso, una marca como de garras. Le grité a mi hija con desesperación, pero no respondió. El silencio volvió. Era un silencio antinatural, y fue entonces cuando logré verlo por primera vez. Ahí, en el marco de la puerta trasera, de pie tan alto que debía inclinar la cabeza para no golpear el techo. Sus cuernos se arqueaban hacia atrás, su pelaje negro parecía absorber la luz, y de su espalda colgaba un costal enorme que se movía como si algo dentro
aún estuviera vivo. Yo me quedé paralizada, ya que no era hombre ni era animal, sino que era algo antiguo. Era Krampus, o algo que se le parecía demasiado. No sé cómo logré mantenerme en pie. Sentía las piernas temblarme, la garganta cerrada, y aún así avancé hacia él, hacia esa cosa que tenía el costal, moviéndose como si alguien dentro luchara por salir. Yo solo pensaba en mis hijos. Le grité, aunque no recuerdo qué palabras usé exactamente. Creo que fueron más lágrimas que voz. Pero Krampus giró lentamente hacia mí. Su respiración era profunda como el bufido de un buey, pero había algo más, un sonido metálico cada vez que daba un paso, como cadenas golpeando contra su propia piel. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, entendí que no era simplemente un monstruo. Había intención. Parecía que me estaba juzgando. Me observó como quien evalúa algo defectuoso, como si yo fuera la causa de algo que él había venido a corregir. Se fue acercando a mí poco a poco. Cada movimiento hacía vibrar el suelo. Yo retrocedí, pero él no se apresuró. Parecía disfrutar mi miedo, y de pronto levantó una de sus manos. Esas manos enormes cubiertas de pelo oscuro, con dedos larguísimos que terminaban en garras curvas, y apuntó hacia el bosque detrás de la casa. No habló, pero lo entendí, como si una voz se hubiera formado dentro de mi propia cabeza. Si los quieres de vuelta, ven. El costal se sacudió con más fuerza. Escuché un grito ahogado que reconocí de inmediato. Era mi hija. No pensé, solo corrí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa que no fuera su golpeo desesperado. Atravesé el patio. La neblina se arremolinaba alrededor de mis piernas, y detrás de mí sentí las pisadas del monstruo. Eran lentas, como si supiera que tarde o temprano iba a atraparme. Cuando crucé la cerca y entré al bosque, todo se volvió más oscuro. No era la oscuridad normal de la noche. Era una densidad como si la luz misma evitara tocar ese lugar. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, y el aire estaba tan helado que me quemaba la piel. La criatura no tardó en internarse detrás de mí. Yo corría sin dirección, tropezando, sacándome ramas de la cara, llamando a mis hijos una y otra vez. Pero el bosque absorbía mi voz como si no dejara que saliera de mi garganta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché un susurro muy bajito, casi como un pensamiento. Mami. Me detuve en seco. Era la voz de mi hijo, que sonaba cerca, pero a la vez no venía de ningún lugar físico. Era como si el bosque hablara con su voz. Quise contestar, pero algo me dijo que no lo hiciera. Una sensación en el estómago, un instinto. Sentí que si respondía algo malo ocurriría. Entonces escuché el sonido del costal abrirse. Me giré un poco, y ahí estaba Krampus a unos metros, con esa sonrisa torcida, marcada entre el pelaje del rostro. El costal en su espalda se movía, como si algo tratara de gatear fuera. Yo no veía a mis hijos, pero escuchaba sus voces, y que estaban llorando. Me pedían que los salvara. ¿Qué quieres?, le grité, aún sabiendo lo inútil que era hablarle. Devuélvemelos. Pero no respondió. Entonces hizo algo peor. Señaló uno de los árboles, y entonces vi un pequeño guante rojo atrapado entre la corteza. El guante de mi hija, el que yo misma le había tejido. Me acerqué temblando. Lo tomé entre mis manos. Era real, y mientras lo sostenía, escuché su risita. Esa misma risa dulce que hacía cuando la levantaba en mis brazos, pero no sonaba feliz. Era hueca y lejana, como si fuera una repetición arrancada de algún recuerdo. Ahí fue cuando me quebré. Caí de rodillas, lloré sin poder detenerme, y cuando levanté la mirada, Krampus estaba de pie, justo frente a mí. Yo pensé que me iba a matar, pero en lugar de atacarme, retrocedió lentamente hacia la oscuridad más profunda del bosque, cargando el costal. Y antes de que desapareciera, escuché de nuevo esa voz dentro de mi mente. Les fallaste, y ahora son míos. Corrí tras él, grité, le rogué.
pero el bosque se cerró a mi alrededor como si nunca hubiera existido un camino, y de pronto ya no había pasos ni cadenas, tampoco gruñidos, solo un silencio absoluto. Horas después, me encontraron caminando sin rumbo entre los árboles descalza, con el guante de mi hija en la mano. No sé quién dio el aviso. Realmente no recuerdo nada. Solo recuerdo que cuando desperté, estaba en el hospital y no había rastro de mis hijos. La policía registró todo el bosque. Usaron perros, drones, gente del pueblo. No encontraron huellas ni rastros, mucho menos la ropa. Nada que explicara su desaparición. Aún hoy nadie me cree. Piensan que mi mente se rompió por el shock. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé es que cada diciembre, cuando el aire se pone demasiado frío y la casa queda silenciosa, escucho un sonido, como de algo metálico a lo lejos, y a veces creo escuchar a mis hijos llamándome desde el bosque. Gracias por escucharme. Quienes vean este video, si les interesa este tipo de relatos reales, no olviden suscribirse a Exploración Siniestra, activar la campanita y dejar en los comentarios si alguna vez han vivido algo que la lógica no puede explicar a veces. En el silencio hay más de lo que creemos. Exploración Siniestra.